en todo el país. Continuamos con La Verdad al Aire. Recuerden que estamos hasta las 10. Y seguimos tratando temas de suma actualidad. En este caso vamos a hablar de la justicia mendocina, y con un invitado especial porque tenemos aquí al doctor José Valerio, que es integrante de la Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Y bueno, está bueno poder charlar mano a mano con un representante de la justicia, que es uno de los poderes del Estado, obviamente. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Buen Natalia? día. Buen día a la audiencia. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. Doctor, bueno, ¿se calmaron las aguas en el Poder Judicial o todavía sigue un poco revuelto el tema? No sé, el conflicto gremial, bueno, Sí. los empleados han aceptado la oferta y estamos esperando a ver qué pasa con los funcionarios. Ujú. Bien, bien. Y bueno, el tema del tiempo perdido, todo eso se está restableciendo, de lo que se había atrasado el trabajo. Es que me parece que hay una falta de percepción Ujú. respecto a cómo va a funcionar. Ujú. Yo insisto en que en el Poder Judicial hay distintos modelos de justicia. Los modelos que están burocratizados, que son escritos o altamente delegados, Sí. algo se puede, o alguna cuestión importante puede llegar a recuperarse porque los secretarios y funcionarios y empleados van a hacer los trámites administrativos. Ahora, cuando son los jueces los que tienen que tomar las decisiones en audiencias orales, y eso no se recupera tan fácilmente. Claro, claro. Es decir, me parece que hay falta de percepción de cuáles son los modelos que están hoy funcionando en el Poder Judicial de la provincia. Ujú. Bien. El otro día hablamos acerca... Pero te aclaro por las dudas. Sí. Esto no quiere decir que no vayan a trabajar los empleados. Por ejemplo, en penal van a trabajar haciendo o programando las audiencias hacia futuro. Es decir, el trabajo va a ser planificando hacia futuro. Pero no es recuperar lo pasado. No se va a recuperar lo pasado. Porque la audiencia que no se hizo no se va a hacer en la feria. Esto es así. En cambio, Claro. donde el trámite es burocrático y administrativo y por delegación, y sí, pueden sentarse a hacer los decretos. Claro. Entonces, parte del recupero es parte, no es todo. Ujú. En los modelos dentro del Poder Judicial, en la justicia que está más burocratizada y más delegada, sí se va a poder recuperar una parte, no todo. Bien, bien. Bueno, perfecto. Respecto de la situación, el gobierno nacional finalmente insiste en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad, en este caso hasta los 13 años, como que, bueno, incluso estaba viendo que en Chile también se está produciendo hasta el mismo debate, porque ellos tienen, creo que una edad menor a la nuestra, pero quieren bajarla aún más. Y está todo esto, pero el tema es también qué hacemos con esos chicos que delinquen hoy en día, ¿no? Me parece que no solamente es una responsabilidad después que hay que tirársela a la justicia, sino también que hay un montón de factores allí dando vuelta para poder llegar, me parece, a que esos chicos no delincan, no caigan en el delito. ¿Cómo observa este tema usted? Me parece que hay que comprender la problemática. Así como en el Poder Judicial hay que entender la problemática para brindar soluciones, Sí. acá también hay que... Cuando nosotros decimos, lo van a tirar a la justicia, lo van a tirar al Estado. Ujú. La justicia está estatizada. Claro. Entonces, no nos engañemos. Sí. Y esto significa que si nosotros bajamos la edad de inimputabilidad, como lo prevé el proyecto, a los 13 años, para todo tipo de delito, desde una tentativa de hurto en un supermercado que pueda hacer cualquier niño, Sí. con una picardía de ir a romper un blister o hacer cualquier otra cosita para sustraer algo, hasta un homicidio o hemos tenido no hace mucho un chico hace unos años atrás que mató a varias personas. Sí, una familia. Exactamente. Ahora, no es lo mismo un hecho de esta gravedad a una chiquilinada en un supermercado. Claro. Si los dos los vamos a estatizar y los dos los vamos a institucionalizar y los dos vamos a poner todo un aparato para funcionar, bueno, me parece que el problema no es la baja de la edad de inimputabilidad o la baja de la imputabilidad, sino que estamos hablando de otra cuestión. Es decir,
la solución no es la política del látigo, como suelo decir, sino la racionalidad, teniendo en cuenta cuáles son los problemas y qué vamos a hacer. Además, si hablamos de aparato del Estado, no solamente se refiere al aparato del Poder Judicial, que va a requerir no solamente muchos recursos, sino muchos especialistas. Pero además hay contradicciones básicas y elementales. Mientras que el Código Civil le está restando a los padres, o le restó a los padres, atribuciones para poder corregir a sus hijos, los códigos contravencionales en las provincias, o de falta, tratan de atribuirle responsabilidad por no corregir a sus hijos, por las cosas que hacen sus hijos. Y ahora vamos a bajar la edad de inimputabilidad a los 13 años. Bueno, es lo que dice el proyecto. Me parece que una cosa es el caso del Playero, que produjo una gran sensibilidad social, ¿no es cierto? Con un chico de menos de 16 años. Sí, y la utilización también de los menores para delinquir por parte de estos grupos, ¿no? Exactamente. Entonces, circunscribamos los problemas. Si el problema son estos delitos graves, bueno, entonces la baja de edad de inimputabilidad habría que pensarla para los delitos graves. Discutamos respecto a los delitos graves, cuáles son los delitos que nos interesan, cómo lo vamos a trabajar, pero no todo. Si nosotros transformamos todo en manos del Estado, bueno, nos vamos a preocupar. Sí, porque se lo plantea como una solución a esa inseguridad que hay, pero me parece que no sé si vamos a solucionar algo y si vamos a generar más problemas que soluciones. Y parte de la fantasía que solemos tener los latinoamericanos en general, los argentinos en particular, es creer que sancionando una ley se arreglan los problemas. Los problemas no se arreglan sancionando una ley. La ley lo que hace es habilitar a la toma de acciones concretas para solucionar los problemas. Y entonces es distinto. La ley en sí misma no va a solucionar nada. Lo que nos va a habilitar, pero hasta dónde nos va a habilitar, qué es lo que se va a requerir para poder darle solución. Y ahí es donde hay que tener mucha racionalidad, porque la ley no tiene que ir más allá de ciertos límites. ¿Qué herramientas se le va a dar a el Poder Judicial y a los organismos del Estado, ¿no es cierto?, del Poder Ejecutivo, que van a colaborar respecto a este problema de los menores? Es decir, si no hay recursos, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, me parece que hay que tener más en cuenta cuál es el problema, qué es lo que está afectando a la sociedad, o qué la sociedad ha puesto el ojo. El ojo que lo ha puesto en el caso del Playero, que es una decisión importante. Como casos graves que han ocurrido el caso, por ejemplo, la que preside la usina de justicia, Cohen Agrés, que falleció su hijo porque le dio un puntazo un joven. Entonces, esos hechos que son los que nos llaman la atención, bueno, hay que poner el foco sobre esos hechos. Ahora, hay una serie de medidas que hay que tomar sobre otros hechos. También es importante, claro, la violencia en el fútbol, la violencia en la familia, la violencia en la escuela, la violencia en la puerta de los boliches, también existe. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a estatizar? Vamos a convertir en un trámite estatal poder que los chicos puedan ir a bailar. Vamos a transformar una cuestión estatal, que los chicos vayan a la escuela y el control de la escuela. Me parece que nosotros no tomamos conciencia de las problemáticas. Deslindar responsabilidad a quienes tienen que tenerla, que son los padres, los tutores. Hay otras responsabilidades antes que llegue todo el Estado, ¿no? Doctor, por ahí pienso el servicio o el acceso a la justicia. Bueno, estamos buscando estas transformaciones importantes, grandes, que venimos viendo, juicio por jurado, más por ahí que se involucre la población. En alguna declaración usted dijo: la justicia no es para militantes. Si me puede ampliar un poco ese concepto, porque me parece que ahí está la clave de muchas cuestiones, de la independencia, de la justicia y del acceso. Lo que hay en nuestro país es un falso concepto sobre el Poder Judicial. Y este falso concepto sobre lo que es el Poder Judicial ha llevado a pensar que el Poder Judicial, al igual que los otros poderes, es un problema de ideología. No es un problema de ideología. No es quién está al frente del Poder Judicial
el importante, sino que cada uno de los que está en el Poder Judicial, sea en el caso nuestro, los jueces sean jueces. No sean jueces radicales, ni peronistas, ni liberales, ni sociales. Jueces. Y esto implica que la militancia política, que puede ser buena en otros lados, en el Poder Judicial es terrible. ¿Por qué es terrible? Porque se tergiversa el funcionamiento de la justicia. Y ahí es donde yo vengo insistiendo sobre el tema de que el Poder Judicial no es para militantes. El problema del militante es el siguiente. Es muy importante en los aparatos de los partidos políticos organizados, ¿no es cierto?, estructurados. Pero ese nivel de militancia, el problema es que los militantes sirven para militar, no sirven para cumplir funciones. Claro. Parte de lo que hemos sufrido en este país es que después, cuando llega el partido que tiene un equipo de militantes, hay que andarle buscando dónde los ponemos para poder darle trabajo. Claro. Porque lo único que saben hacer es militar. Exacto. Y entonces hay algunos que se adecuan a la función que tienen o al trabajo que tienen y se transforman, se preparan. Sí. Pero hay otros que siguen militando. Siguen militando. Sí. Ojo, que esto es patrimonio de todos los partidos políticos. Claro. Entonces, sí, los partidos políticos, en lugar de andar pensando en militantes, deberían estar pensando en otras cosas más importantes, en la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades de la sociedad? Esto que por ahí nosotros advertimos, la creación de un montón de cargos, de funciones y todo. Y usted dice, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Sí. Y entonces, ¿y esto qué significa? Que tenemos que incorporar al Estado, sea Estado nacional, provincial, municipal, organismo descentralizado, y van incorporando un montón de personas que lo único que hacen es militar. Y el militante milita. Ese es el problema. Claro. Por eso yo he dicho que no es para militantes. Es un pésimo concepto pensar que la justicia puede ser para militantes. Bueno, sí, yo me leía declaraciones de distintos sectores gremiales y demás que se agarraban la cabeza por lo que había dicho Sturzenegger, que iban a tomarle un examen de ingreso a quienes ingresen al Estado. Y digo yo, ¿qué tiene de malo eso? Si, qué sé yo, o sea, hasta en la universidad rendimos un examen de ingreso. ¿Qué tiene de malo un examen, no? Para postularse a un cargo público. Mire, los jueces hace muchos años ya rinden examen. Yo rendí exámenes para ser juez de primera instancia. Lo aprobé, salí primero, me designaron, después rendí para la Cámara, también lo aprobé y me designaron. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener una preparación mínima para poder aprobar. Obvio. Por supuesto que también todos somos conscientes que depende cuál es la comisión evaluadora. Si la comisión evaluadora está pensada en militantes, obviamente que los que aprueban van a ser los militantes. Exacto. ¿Por qué? Porque van con la lógica del militante. Hay que empezar a pensar de otra manera, un país serio. Nos va a costar, lo tenemos que hacer entre todos. Sí, incluso hasta los que militan tienen que aprender de que existen otras cosas. Exacto. La dirigencia política tiene que aprender. Pero es que, a ver, cualquiera de ustedes, yo mismo, si voy a la justicia, tengo que ir a la justicia, ¿qué espero? ¿Un juez radical, peronista, liberal? No, yo espero un juez imparcial. Imparcial. Por eso la independencia, la imparcialidad, la imparcialidad es esencial al Poder Judicial. Claro. Nadie piensa que busca eso. Ahora, veamos en la salud. Alguien cuando se enferma y lo llevan al hospital con dolor de pecho, ponerle que tenga a lo mejor un principio de infarto, un preinfarto, ¿está esperando que lo atienda el médico radical del partido, o el médico liberal o el médico... Pero no, está esperando un médico. Y una solución. Un médico bien instruido, capacitado para desempeñar. Exactamente. Entonces se ha confundido lo que es la militancia para llegar a ganar elecciones, ¿no es cierto?, con lo que es el aparato del Estado. Obvio. El aparato del Estado es para todos los ciudadanos, no para crear aparatos burocráticos que dependan o que se beneficien los sectores políticos, sea el sector que sea. Lo que pasa es que se va sumando. Lo que ha ocurrido en algún momento en nuestro país es los acuerdos políticos. Yo no te toco a fulano, vos no me tocas a mengano, y entonces... Claro. Y entonces vamos creando. Entonces la burocracia se ha ido creando cada vez más. Bueno, a propósito de eso, tal vez lo compromete un poco en esta cuestión, pero hoy el presidente quiere firmar un pacto de Mayo. Los integrantes del máximo Tribunal de Justicia de la Argentina no van a asistir.
están en disconformidad, parece, con la nominación del juez Lijo y con ampliar el número de integrantes de la Corte. Realmente tendrían que asistir porque es una cuestión prioritaria que hay que poner por adelante, digamos, esta trazabilidad de varios años, o realmente hay que discutir eso a puertas cerradas. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, yo creo que hay cuestiones que son esenciales. En un Estado que funcionan las instituciones, que se debate seriamente, uno tiene que decir, hay que concurrir en los actos más allá de que el que gobierna piensa distinto a uno. El problema es el grado de manipulación en la información y en la comunicación. ¿Por qué? Porque la presencia no se toma muchas veces como una presencia crítica o una presencia institucional, sino como una presencia obsecuente. Es decir, ¿está de acuerdo la Corte entonces con mi ley? Porque fíjese que todos hablan de los gobernadores que asisten y todos escuchamos, fulano no va porque está en contra, este va porque arregló, el otro va porque está de acuerdo. Le dieron plata. Cuando el llamado no era para eso, claramente. Entonces, se llamó a todos, inclusive expresidentes. A veces nosotros confundimos lo que son los acuerdos a las componendas. Y no me quiero acordar de Alem, que fue el que me motivó a la militancia política, incluso a por qué ingresé a la masonería, fue la gran personalidad que tenía Alem. Es importante esto, diferenciarlo. Hay a veces que hay que acordar y hay que arreglar cuestiones, obvio que hay que arreglar, pero que no es un toma y daca. Sí, no es un toma y daca. Y la otra cuestión que es importante, debe ser visible. Cuando hay un acuerdo, que no es solamente un acuerdo, sino que todo lo que se acuerda es visible. No es malo acordar. Lo malo es cuando se hacen a trastiendas, escondidas. Esto es lo malo. El pueblo debe saber por qué se acuerda, qué se acuerda y hasta dónde se acuerda. En todos los ámbitos. Incluso en el mismo Poder Judicial. O sea, porque imagínense, en la Corte somos 7 miembros, no podemos estar todos en la misma. Claro, obvio. Si para eso son 7 miembros que deben debatir cosas. Exactamente. Ahora, cuando tomamos decisiones jurisdiccionales, cada uno vota de acuerdo a su criterio. Ahí no hay acuerdo. O sea, el acuerdo es yo voto, votan los otros. Entonces, de acuerdo a eso hay mayoría. Si no hay mayoría, trataremos de conformar de forma tal de que haya mayoría, pero no es otra cosa. Yo cuando voto, no voto para ganar. Voto de acuerdo a mi criterio en la causa. Si yo votara para ganar, estamos cambiando la lógica del Poder Judicial. La lógica pasa a ser la lógica política de la legislatura, del Congreso, que está bien. ¿Por qué? Porque el partido que gana trata de llevar adelante. Lo hemos visto con la ley de bases. Trató de imponer un proyecto de ley, no tenía legisladores suficientes y tuvo que acordar con otros partidos. Esto significa ceder, acordar, llegar a determinados acuerdos. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Esto es parte de pero en la política porque el Congreso debate esas cosas. No. Yo cuando resuelvo una causa no estoy con otro, a ver, vos apoyame en este, yo te apoyo en el... No es así. No. Hay que apegarse a la ley. Es una lógica distinta. Por eso la militancia no sirve acá. La militancia está en contra del funcionamiento del Poder Judicial. Ahora, y en cuanto al número de integrantes de la Corte, ¿por qué se debate tanto eso? Si tienen que ser 5, 7 o 20, como había en un momento. Eso es una engaña pichanga, para decirlo en términos que no vamos a entender todos. El problema no son 5, 10 o 20. ¿La Corte es cabeza de poder o no es cabeza de poder? ¿Es última instancia o es simplemente un tribunal de revisión extra? Si nosotros vamos a pensar como son las cortes en Europa, y entonces pongamos 25, 30, nos repartimos los cargos, uno lo pone cada gobernador, hacemos esa. Bueno, en su momento acá los Kirchner quisieron hacer eso. Exactamente, pero ese no es el modelo constitucional nuestro. Nuestro modelo constitucional es una corte con pocos miembros y que debe ser para todo el Poder Judicial. Ahora, esa corte de pocos miembros, además debe resolver pocas causas. No puede recibir 15.000 causas al año. Entonces, fíjese, en Estados Unidos, ¿cuántas resuelven? 100, 150, 160. Y estamos hablando de Estados Unidos. Lo que pasa es que se achica la boca de ingreso para que ingresen solamente las causas que merecen ser tratadas. Nosotros al revés. Nosotros parece ser que todo tiene que llegar a la Corte. Todo tiene que definirlo en la Corte de la Nación. Entonces, vamos abarrotando de expedientes. Entonces, ese es el problema.
Lo que hay que aprender es a descomprimir. ¿Cuántos son los ideales? Mire, yo no sé si serán 5, 7, más de 9, yo le diría, no tiene nada que ver con nuestro modelo. Claro. Con 9 yo dudo, pero bueno, ya hemos tenido 9. 7 también hemos tenido. Sí. 5 no es que funcione mal o bien, funciona. Lo que pasa es que otra de las problemáticas que tenemos con la Corte es, en la reforma constitucional, se incorporaron algunas instituciones que se pensaron desde la idealidad, Claro. no de la realidad y de la naturaleza humana. Una de ellas es precisamente la designación de los ministros de la Corte. Se requieren 2/3 de los miembros presentes. Entonces, imagínense que eso significa que si hay un cargo y hay un partido que tiene 1/3 más un voto, le puede bloquear la designación al partido gobernante. Claro. Lo estamos viviendo. Sí, La sí, Corte sí. de la Nación, en vez de tener 5, tiene 4. Claro. Procuración todavía no se puede designar. ¿Por qué? Porque unos se bloquean a los otros. Porque fue una fantasía, no parte de una realidad. Esto es como la ley de coparticipación, otra de la fantasía. ¿Alguien puede pensar que se puede sancionar por unanimidad una ley de coparticipación donde están los intereses económicos? No. Solamente algún fantasioso, Sí. algún teórico que no conoce lo que es ni la naturaleza humana, no la Argentina, Bueno, del sí. mundo. O sea, esto es parte de una fantasía. Y por eso todavía vamos a cumplir 30 años ahora en agosto de la reforma de la Constitución y no tenemos ley de coparticipación, es anterior. Claro. Doctor, a ver, pensando que lo trajo a la mesa, me parece interesante esta transformación. ¿Cuál es el corazón de la transformación de la justicia, si lo tuviera que definir en algunas palabras? Mira, hay que hacer no solamente reingeniería, hay que definir cómo vamos a trabajar. Yo insisto, hay varios modelos, acá en Mendoza, por ejemplo. Tenemos un modelo en penal que está paralizada la transformación desde hace 5 años, con la ley 9040, fue la última. El juicio por jurado tomó vida propia, Sí, porque... se despegó. Sí, porque, digámoslo así, comunicacionalmente, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, Claro. Adquirió credibilidad. Y entonces se maneja en forma separada. Pero la reforma penal se paralizó. Ahora, tenemos modelos absolutamente distintos. La justicia de familia, es decir, un modelo totalmente distinto. La justicia civil y laboral son 2 modelos intermedios. Y entonces usted tiene distintas formas. Entonces, yo insisto que uno de los indicadores, por ejemplo, es la cantidad de funcionarios. ¿Cuántos funcionarios hay? Secretarios y prosecretarios. Me estoy refiriendo con respecto a cada decisor, a cada juez. Entonces usted va en penal y tiene 1,2 o 1,3 por cada decisor de promedio. Usted va a familia y tiene casi 4. Va en civil, tiene casi 3. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el secretario? Y el secretario está proyectando sentencias, así que no las hace, las sentencias más sencillas. Y entonces después viene el otro problema. Entonces nos asustamos cuando el secretario dice, yo tengo que cobrar un porcentaje de lo que cobra el juez. Claro, si está haciendo el trabajo del juez. Es decir, la lógica no es que esté bien, pero es entendible porque es propio del argentino. Si yo hago lo que hace fulano, claro, pero el fulano tiene que revisarla, el fulano es el responsable. Claro. Es decir, no es igual. El que le pone el gancho final. Exactamente. Ahora, no es exactamente igual, pero está haciendo una parte igual. Entonces, exacto. ahora, esta problemática significa que hay que sentarse y decir hacia dónde va la justicia. Claro. Esto es un trapezoide. Yo insisto, por ejemplo, cuando ingresé al Poder Judicial en el año 87, teníamos 2 categorías 1. El secretario judicial de la Corte y el secretario administrativo de la Corte. Del secretario administrativo están enganchados todos los empleados. Y antes estaba enganchado el secretario al ministro de la Corte en su sueldo. Sí. Y eso era una estructura buena, mala o regular. Ahora, se desengancharon con la Corte, después desengancharon con el secretario administrativo, y el problema de los salarios en el Poder Judicial, ¿qué es lo que significó? Significó que empezaron a aparecer categorías altas. Claro. Y entonces, de pirámide pasamos a ser un trapezoide. Y entonces aparecieron más categoría 1, más categoría 2, más categorías 3. Claro. Y entonces, la forma de eso, los equiparados, los relatores, y todo esto, ¿qué es lo que significó? Significó que eran las soluciones intermedias para darle solución a un problema
con respecto a la política salarial, que no había sido buena. Claro. Es decir, no es de ahora, esto es un problema de vieja data. Insisto que es parche sobre parche y nunca se le da solución. Claro. Es decir, por ejemplo, ahora usted me preguntó, ¿qué pasó? Bueno, arregló el gremio de empleados, ahora hay falta el de funcionarios. Ahora dentro de 3 meses vamos a tener otra vez el planteo. Y dentro de 6 meses vamos a tener otra vez el planteo. Y el año que viene, si más o menos se establece. Es decir, no le damos solución a los problemas. ¿Cuánto hace que venimos con el problema judiciales? ¿Cuánto hace que venimos con el problema de los médicos? ¿Cuánto hace que venimos con el problema de educación? O sea, y no es de ahora, ni es de este gobierno, ni del anterior. Venimos, yo por lo menos lo que tengo conciencia, en los 40 años de democracia, venimos con este problema. No tomamos los problemas con la seriedad que requieren, ni hacemos planteo de solución a mediano y largo plazo. Siempre el planteo al corto plazo. Hay como zafo de esta. Pero dentro de 6 meses, un año, vuelvo a tener el mismo. Bien, doctor, se nos termina el tiempo, no quiero dejar de preguntarle un tema que tiene mucha difusión, el caso Logan. ¿Hay agujeros negros en las justicias provinciales? Porque aquí se apunta contra la justicia corriente, que hay complicidad, que tuvo que actuar la justicia federal, que está la política metida entre medio. Realmente, bueno, y la trata de personas que es un delito que parece que está subyacente ahí y que de nadie habla, pero que hay definitivamente mucha trata en nuestro país. Cuando el Poder Judicial no funciona normalmente, es permeable a una serie de cosas, pero ya no es el Poder Judicial, puede ser un funcionario, puede ser un empleado, puede tener influencia un dirigente político, un dirigente social, un empresario, un dirigente gremial. Es decir, nosotros tenemos que tener un poder judicial lo más transparente posible y lo más alejado de la militancia y los intereses. La independencia. Independencia, imparcialidad e imparcialidad de los jueces. Esto es fundamental. Así todo, pueden haber errores, puede haber corrupción. Y escuché algo muy importante ayer de una conferencia de Malamud de hace unos días, donde dice, mire, el problema argentino no es la corrupción, es la impunidad. Y tienes razón. Nadie paga, claro. Tienes razón. Nosotros siempre miramos el problema de la corrupción. No, el problema es la impunidad. Corrupción hay en todas partes del mundo. Ahora, no en todas partes del mundo se persigue, ni se investiga, ni se le da transparencia a la información. Es muy importante la transparencia, claro, porque lo que permite que vayamos controlando para que no haya corrupción, y no quiere decir que no va a haber, es precisamente la transparencia, la información, toda la información pública. ¿Le falta coraje a algunos jueces para castigar? Mire, yo creo que depende de cada uno. O sea, yo creo que cada uno sabe cómo le aprieta el zapato. Es decir, yo tengo una personalidad que siempre he sido así, siempre he sido, como dicen algunos, muy disruptivo, y me gusta esa palabra. Aún siendo legislador, lo cuento, a veces lo he contado, está bien, era jovencito, no sé si hoy lo haría, pero tenía 29 años cuando era diputado provincial, y apenas llegamos a la legislatura, la primera reunión de bloque, la discusión fue porque el gobernador Javer, yo venía del mismo partido, venía del radicalismo, había designado de jefe de policía a Namán García, que era el director de la cárcel en la época del proceso. Y se me ocurrió cuestionar, no en malos términos, en buenos términos. Claro. Porque incluso con Javer habíamos trabajado mucho durante la época del proceso tratando de recuperar la democracia. O sea, tenía un gran aprecio por él. Pero me parecía que un desacierto haber designado a Namán García más con la política de derechos humanos que planteaba Alfonsín. Era incompatible con esa política, absolutamente. Bueno, esto hay que mirarlo con los ojos de esa época, ¿no? De esa época, exactamente. Bueno, pasé a ser un hereje durante 2 años, sufrí la marginación dentro del mismo radicalismo, porque era inadmisible, ¿no es cierto?, contradecir al gobernador. Existe una suerte, y esto no solamente en el radicalismo, pasa en el peronismo, en todos los partidos pasa. La verticalidad que no se respeta parece que es pecado. Y el mayor problema no es a veces el dirigente político, es el conjunto de chupamedias, trepadores, que necesitan decir, no, este está en contra.
para realmente son conseguir algo. incapaces y mediocres que no escalarían de otra manera si no fuera así. Exactamente. Entonces, a veces yo no le echo la culpa tanto al dirigente. El dirigente a veces es complaciente con esas cosas porque es como que le gusta que le calienten la oreja. Pero el problema es de la gente, es decir, de la conducta de cada uno. Es decir, muchas veces me preguntan por el tema de los jueces, con el tema de la influencia sobre los jueces, y depende de cada uno. Yo he sido juez y cuando he tenido que hacer cosas las he hecho y no me ha importado si lo conozco o no lo conozco. Claro. No me ha importado si es radical, peronista o liberal. Si tienes razón, tienes razón, y si no tienes razón, no tienes razón. ¿Me equivoco? Me puedo equivocar. Obvio. Pero trato de hacer las cosas con conciencia, es decir, lo que normalmente digo, hay que hacer lo correcto, no lo políticamente correcto. Entonces hay que buscar esa corrección dentro del sistema constitucional, del sistema legal, dentro de lo que es la naturaleza de las personas que están implicadas en una causa, y entonces uno debe resolver con criterio para poder dar la mejor solución. Entonces, me parece que eso también depende de cada persona. Cada persona contribuye. La democracia se construye con cada ciudadano, no la construyen las dirigencias. Si cada uno de nosotros que somos ciudadanos, somos responsablemente ciudadanos cuando votamos, cuando exigimos, cuando expresamos, cuando lo hacemos en nuestra casa con nuestra familia, con nuestros hijos, cuando vamos a cualquier actividad escolar de nuestros hijos o en cualquier otra actividad donde podemos expresar, lo hacemos con responsabilidad, es una cosa. Ahora, si en cada lugar nos quedamos calladitos porque no nos conviene, porque en una de esas... No nos quejemos. No nos quejemos, ¿no? Y entonces, lógicamente, la democracia no tiene ciudadano. Entonces, el problema no es de la dirigencia, sino de cada uno de nosotros. A eso creo que hay que... Claro. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo. Por favor, ha sido un gusto, como siempre. Un gusto charlar con usted. José Valerio, integrante de la Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Nos vamos a la pausa y ya estamos de regreso en la última parte de nuestro programa.